Andriles abstenerse. Estamos bajando la inflación, hemos recuperado el nivel de actividad de inicio de la gestión. Este resultado se explica por el simple hecho de que la motosierra en un 95% pasó por la casta. El último dato oficial que publicó INDEC es del mes de agosto. ¿Y qué es lo que registró en agosto? Que la actividad económica está, acá lo vemos, un 3,8% por debajo de agosto del año pasado. No me imagino que no exista el Hospital Garrahan en la salud pública. ¿Cuál es el conflicto? ¿Sigue siendo el mismo conflicto? Viendo el deterioro del salario. Hubo, desde de agosto a agosto, la inflación fue de 236% y nuestro sueldo aumentó 100%. Creo que como nunca antes en la historia, el actual presidente Milei se metió de lleno en una elección en Estados Unidos. Milei se fue en febrero a la cumbre ultraconservadora del CPAC a apoyar al candidato opositor al actual presidente de Estados Unidos. Es decir, tiene una intervención muy fuerte y está apostando por una cuestión, yo creo que más política, pero también económica, a un triunfo de Trump. Primero, ¿en qué instancia estamos de los Juegos Bonaerenses? Bueno, estamos en la última noche, mañana nos queda una maratón para unos 3.000 adultos y la verdad que estamos re felices porque fue una semana hermosa, con 26.000 participantes, con pibes y pibas de toda la provincia, con personas con discapacidad, con mucho amor, con pibes recorriendo la playa, con un clima bárbaro y con la provincia diciéndole presente a la principal política pública del país. Es importante para nosotros, el 8 es una fecha muy importante porque estamos haciendo una convocatoria, un abrazo cultural y social a nuestro querido Hospital Garrahan. ¿Cómo se sienten con la comunidad? Hay solidaridad, eso se nota mucho. Muchísimo. Sí, cada vez más. Y en la medida que siga pasando el conflicto, creo que va a ser mayor. ¿Cuánto debería haber aumentado la jubilación mínima si el bono se hubiese actualizado a la par del haber mínimo? Sí. O sea, por la inflación de 2 meses atrás. Debería haber tenido un incremento del 88%. Le comiste una gran parte de poder adquisitivo al bono y por lo tanto le comiste una gran parte de poder adquisitivo a las jubilaciones. ¿Estamos mejor que en marzo, que en abril? Sí. ¿Estamos todos un poco mejor? No. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen lunes por la noche, no es poco, ¿eh? Ya estamos acá, pasó la tormenta, por lo menos en Buenos Aires, alrededores y varias otras provincias, así que buen rato para juntarnos y compartir algunas historias. A ver, enseguida nos vamos a meter con los grandes temas del día. Vamos a hablar sobre lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice respecto al freno de la obra pública. Dice, es un crimen social, haber frenado la obra pública es un crimen social y lo vamos a ver repasado en distintas localidades y con algunas causas o con algunos efectos muy concretos y muy preocupantes. Desde ya, en todo el mundo, gran atención sobre las elecciones de Estados Unidos. Estamos a muy pocas horas de que comience formalmente la elección presencial, así que vamos a hablar de eso también. Algunos datos de la economía. CAME, recién lo analizaron a fondo con Maxi Montenegro, dice que las ventas minoristas en las pequeñas y medianas empresas subió. Bueno, Flor Rodríguez nos va a decir, che, ¿esto es bueno o es malo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se entiende? Porque muchos dicen es un gran momento del presidente Javier Milei, en lo financiero y en lo económico empiezan a aparecer esos brotes verdes. Vamos a hablar también en un rato sobre nuestro propio Cyber Monday. Tenemos aquí en QR nuestro Cyber Monday, específicamente electrodomésticos y más específicamente cafeteras. Andan muy bien las cafeteras, parece. Salen mucho, así que en un ratito nos vamos a detener sobre eso y muchos otros temas. El tema radicales, viene Daña Tabela para charlar con nosotros porque hubo una agresión muy fuerte al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y hay acusaciones muy pero muy fuertes en ese sentido. Incluso el presidente de la Nación dice es un autoatentado o es una autoagresión para esconder algunos papeles vinculados a las universidades. Pero déjennos contarles, por ser lunes, arrancamos con un poco más de tranquilidad, una pequeña historia. Una pequeña historia que tiene que ver con esta palabra que tenemos de fondo. Tiene que ver con sillas. Las sillas que a este gobierno le sientan bien, porque en el gobierno del sálvese quien pueda, del mano a mano con el mercado, el juego de la silla de por sí es un juego atractivo. El que se da maña se queda sentado y el que no, bueno, perdió su silla, ¿no? Pero vamos a hablar de otras sillas. Miren, hace algunos años, año 2004, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo,
logró fundar una cátedra muy importante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es la cátedra que vincula al poder económico y a los derechos humanos. La única cátedra en toda la Facultad de Economía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como elemento a los derechos humanos, que tiene como una materia en términos de la formación. Y lo logró, es muy interesante la historia, un poco más extensa de lo que se las estoy contando yo, pero a partir de una reunión de quienes habían sido compañeros y amigos de estudiantes que fueron detenidos, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, se reunieron y a través de Nora Cortiñas lograron, insisto, fundar esta cátedra. Bueno, resulta que a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, al Consejo Superior, están revisando todos los programas. Dicen que en realidad en estos nuevos tiempos hay que ayornarse y sobre todo hay que ayornarse en términos de poder encontrar mejor salida laboral y entonces hay que flexibilizar los planes de estudio. Y en el marco de esa flexibilización de planes de estudio, son un poco más cortos, se incorporan prácticas profesionales, les parece que en la Facultad de Ciencias Económicas dar una materia que vincula el poder económico a los derechos humanos no tiene mucho sentido. Y entonces el próximo miércoles es posible que se decida que esa cátedra, a muy pocos meses de su fallecimiento, cuyo titular de cátedra y fundadora es Nora Cortiñas, no corre más. Nos pareció importante retener esto porque eso es una silla. Una silla es un lugar. Y es un lugar que los derechos humanos, ni más ni menos que en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se ganó. Miren de qué manera explicaba Nora Cortiñas la importancia de esta cátedra. Este es el mejor homenaje que le hacemos a nuestros hijos, hijas detenidos, desaparecidos. Y a todos los que pasaron cárcel, tortura, exilio durante el tiempo del terrorismo Estado. La respuesta que tenemos de los estudiantes es muy contundente, de que ellos tenían la curiosidad de saber qué tenían que ver los derechos humanos con la economía y lo vinieron a aprender acá día por día. Las respuestas son siempre esas cartas que nos hacen contándonos la experiencia que fueron realizando en estos cursos. Bueno, dice Nora Cortiñas, los estudiantes de economía es una materia electiva, es decir, es fija, pero los estudiantes cuando llegan a determinado momento de su formación pueden elegir entre otras materias. Y hay quien la elige. ¿Por qué? Dice Nora Cortiñas. Bueno, la elegían porque querían saber. ¿Por qué derechos humanos y poder económico? Bueno, en concreto, porque es algo bastante poco todavía incorporado en nuestro sentido común, en el repaso de la historia. Acá no se necesita ser de ideología de allá o de ideología de acá. En el repaso de la historia está poco incorporado en nuestro sentido común que el terrorismo de Estado en la Argentina, probablemente en otros países de la región lo mismo, porque era bastante parecido, fue el método que encontraron algunos representantes del poder económico para introducir, para implantar en nuestro país un plan económico determinado. Un plan económico que era muy resistido, sobre todo por los sindicatos, el resto de los espacios políticos, las militancias de la vida política en general en esa Argentina tan convulsionada, por otra parte. Pero a través del terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado fue el elemento, fue el instrumento para instaurar un plan económico, fue la herramienta. Algo que tiempo después los militares le reprochan al poder económico. Dice, pará, ustedes nos llamaron a nosotros porque no podían, por vía democrática, instaurar este plan económico y resulta que los que fuimos presos por delito de lesa humanidad fuimos nosotros. Las causas vinculadas a complicidades de el poder económico respecto del terrorismo de Estado son muy pocas y avanzan muy lento. Pero eso efectivamente fue así. Después, ese mismo plan económico se pudo llevar adelante en gobiernos democráticos, pero con muy debilitada resistencia. ¿Por qué? Por el terrorismo de Estado. Una de las piezas audiovisuales más interesantes, emblemáticas, históricas, que explicaba el modelo económico de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, es esta que vamos a compartir con ustedes y que tiene como protagonistas a las sillas. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir.
además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. A muchas personas que nos están viendo esto le trae muchos recuerdos. ¿Por qué? Porque seguramente prestaban mucha atención en esos tiempos, tiempos muy oscuros, tiempos donde la democracia era apenas un recuerdo y eventualmente una utopía, algo a volver a conquistar. Pero esta era la esencia del plan económico, o una de las esencias del plan económico de Martínez de Hoz, es decir, de la dictadura cívico-militar. ¿Qué proponía básicamente? Bueno, la apertura económica. ¿En desmedro de quién? En desmedro de los empresarios nacionales, de la industria nacional, que ante la apertura de importaciones y con una desventaja en términos de competencia por precios, por lo que significaba conseguir esos insumos, porque en otros lados había mucho menores salarios para producir elementos de esas características, perdían siempre. Entonces había una parte que era bastante falsa de lo que mostraba la publicidad, porque no había competencia en mismos términos. Y por otra parte, en general, los productos que ingresaron eran de pésima calidad. La publicidad lo dice, de alguna manera advierte. Dice, bueno, no todo lo que entra, bueno, lo que entraba era de pésima calidad y no había forma de que la industria nacional sobreviva. Eso generaba cierre de empresas, desempleo, empobrecimiento del país en términos generales. Esa era la política de Martínez de Hoz, con un agregado muy importante para la dictadura, pero también para otros gobiernos. Las publicidades de estas características buscaban incidir en una cosa determinante, que el presidente Javier Milei entiende a la perfección: la batalla cultural. Y la batalla cultural tiene un objetivo muy claro: modificar en nuestra manera de entender lo que nos rodea nuestro sentido común. Y que nos resulte del más común de los sentidos y la más común de las ideas que hay que abrir la importación, porque si no, no vamos a tener para elegir. Y la libertad para elegir, después nos dimos cuenta, pseudo libertad para elegir. ¿Quién puede elegir con 2 mangos en el bolsillo? O en un país empobrecido. ¿O cuántos pueden elegir jugar a la bicicleta financiera? Bueno, esa pseudo libertad para elegir en realidad encerraba esta trampa. ¿Y por qué hablamos hoy de la silla en la Facultad de Ciencias Económicas, la Cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos, con Nora Cortiñas, cuyo titular y fundadora, que está por perder ese lugar? ¿Por qué pasamos esta publicidad también de sillas? Bueno, porque hoy el presidente de la Nación reposteó en redes sociales, y ustedes saben lo que significa repostear. Repostear significa, qué buena idea, estoy de acuerdo. Esto que el usuario pregonero decía. Presten atención al texto. Ahora que todos abrieron los ojos, ya podemos decir que esta fue la mejor propaganda de toda la historia argentina. Y entonces muestra la propaganda. Está muy bien lo que dice. Publicidad y propaganda son 2 cosas distintas. Está muy bien, aunque sea quizá un error no forzado, está muy bien lo de propaganda, porque tiene toda la intención de incidir en la manera que tenía la sociedad de entender por qué había que ir a la apertura de importaciones. Y dice otra cosa más. Dice, ahora que abrieron los ojos. Esto tiene que ver con algo que incluso el propio presidente Mauricio Macri dice. Macri dice, Milei puede hacer todo lo que hace, puede cruzar los límites de lo que creíamos posible, porque la sociedad cambió y porque recibe de otra manera cosas que nosotros, si hubiéramos hecho, hubiéramos tenido mayor resistencia. Probablemente tenga razón Mauricio Macri en ese sentido. Pero lo que está diciendo es, ahora que abrimos los ojos, vean cómo esta propaganda de la dictadura y del plan económico de la dictadura quizá penetra en la sociedad. Al mismo tiempo que es una confesión de parte, también es un diagnóstico que, por supuesto, debería llamarnos a la reflexión. Así arrancamos QR. Es cierto, dirán ustedes, no era tan livianito como habías dicho en el comienzo, Caruso. Las voces del día. Bienvenidos, bienvenidas.
Cuando vos desarticulaste el sistema médico, automáticamente la salud empiezan a discutir abogados y economistas. Tienen su rol, obviamente, porque todos tenemos que discutir sobre este punto. Pero hay cuestiones técnicas que son muy delicadas y que después se ve en las resoluciones. Bueno, los pobres es una de las... Es una de vida, querido. Es una de las grandes... ¿Quién hace las compras en tu casa? Las compras en mi casa las hace mi mujer. Media porción del electorado de Milei votó sus ideas y otra media porción se sumó en el balotaje para apoyarlo y sacar al kirchnerismo. Lo votamos para que lo saque, no para que lo traiga de vuelta. Lo importante sería que el decreto quedara vigente en la medida que hubiera un planteo razonable del Ejecutivo. Pero bueno, algunos gobiernos lo han utilizado como un mecanismo para la sustitución del Congreso. Este es el debate que está planteado. El presidente hace de esto, sobre todo mintiendo, hace de esto su estrategia política, su táctica política. Insisto, pero apela a confundir a la opinión pública. Hay algo más sencillo, me parece, que podrían hacer los intendentes o, en este caso, los legisladores del PRO, que es reclamarle directo al presidente, sin una mediación a través del gobernador, que ya lo viene haciendo. Sobre todo teniendo en cuenta que el PRO es una fuerza que cogobierna en el gobierno nacional. Nosotros creemos que la democracia está en jaque, que está en peligro, porque él quiere ser, él es un aspirante autócrata. Veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta aquí toda una enorme zona productiva del agro. Muchas silobolsas vimos, ¿no? O sea, vimos gente que todavía no liquidó. Pero bueno, no importa, es un detalle. En el caso esto de los gays, trans y demás, empezás a legislar en algunos países cosas que el tema de la inclusión, lo mismo de las mujeres, el cupo laboral, que las mujeres tienen que ser 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, por ley le estás inculcando y metiendo por la garganta algo que en definitiva no quieren. Vamos a volver a Venegas Lynch dentro de un rato. Impactante ayer la marcha del orgullo, el sábado, perdón. Y vamos a volver sobre eso en algún momento del programa. Muy, pero muy buenas noches, Martín Granowski, Irina Hauser, Flor Gutiérrez. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo ¿Bien? te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Algunas cositas de las voces del día que me llamaron la atención. El pedido de Guillermo Francos a liquidar. Vi muchas silobolsas viniendo para Córdoba. Preocupación del gobierno en ese sentido. Y Alejandro Borenstein que dice, pero nosotros lo votamos para que saque al kirchnerismo, no para que lo haga volver, como diciendo, el camino del gobierno y el deterioro probablemente vuelvan a ser atractivo lo que nos costó mucho sacar. Se decía dice, después del 2018 en la época de Macri, ¿no? Después del 2017 cuando se vota, claro, fin del 2017 se vota la ley jubilatoria. Y en el 2018, gran devaluación, desastre, etcétera, etcétera, y empezaba ese argumento, efectivamente, sí. También. Alguien dijo hace poco, no sé si fue Lilita Carrió o el Turco Asís, creo que acá con Máximo Montenegro, que decía, no cometan el error de creer que del otro lado ya no... Los dos. No está mal. Los dos, sí. Los dos. Lilita hablaba específicamente de la provincia de Buenos Aires. Decía, si Cristina gana la provincia de Buenos Aires, se cae el gobierno. No dijo por qué se caería el gobierno, pero dijo eso... Hablando de las elecciones del 2025. Sí, ¿no? le están 2027. diciendo a Milei, más allá de todo, cuidados, porque si sigue el deterioro en la vida de la gente, vas a crear la ilusión de que antes estaba mejor. Quiero hacer un breve comentario respecto a las silobolsas. Sí. Me parece que lo que marca es que el campo no tiene ideología. A ver, te sigo. Doble clic. El campo mira su rentabilidad. En tal caso, en un momento electoral, podrá tomar partido, lógicamente, por un determinado gobierno que cree que puede representar más sus pedidos históricos. Claro. Ahora, que van a liquidar si el tipo de cambio no les es favorable o no les permite generar mayor ganancia, no lo van a liquidar y van a presionar para tener un tipo de cambio más competitivo, porque, insisto, pueden votar a favor de un gobierno, pero no lo van a militar, no es ideológico. Después hay que ver cómo lo expresan políticamente, con qué volumen. Sí. Ahí sí, por ahí hay una doble bala. Vos decís que pueden votar ideológicamente, pero no liquidar ideológicamente, ¿no? Algo así. Está buena, claro. Muy bien. Sí. ¿Por qué te quedaste con la silla, Martín? Me quedé con las sillas porque me acuerdo perfectamente de eso. Lamentablemente me lo acuerdo en términos personales, sino por haberlo leído. Era impactante porque el tema de las sillas era muy repetido. Era machacar, machacar y machacar todo el día. Esa es una parte. Las consecuencias uno las vio en ese momento y las vivió después. Desaparición de una buena parte de la industria argentina.
Pero otra cosa que es impresionante... Y el empleo y los salarios atrás de lo que eso, está ¿no? asociado a eso, exactamente, porque las industrias desaparecen o se esfuman con la gente adentro. Claro. Bien, desocupación. Esa es una parte. Y la otra parte es la... Yo no sé si decir desparpajo, falta de cuidado y decisión, todo junto, del gobierno, en recordar publicidades de la dictadura. Ningún gobierno lo hizo hasta el momento. Pero por Ningún eso, gobierno hizo eso hasta pero el momento. Martín, por eso yo ¿Qué es señalaba eso? en Exacto. el mensaje, Sí, sí. ahora que la sociedad abrió los ojos o algo por el estilo. Ahí hay un mensaje muy profundo y muy complejo que nos tiene que llamar a reflexión también, ¿no? Digo, dentro de poco va a aparecer Los Argentinos Somos Derechos Humanos, que fue la campaña contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, impulsada por José María Muñoz y el gobierno de entonces, el gobierno de la dictadura. Digo, pero ese límite no se había pasado. Ese límite no se había pasado. Yo no sé si se pasa, ahí tengo una discrepancia con vos, yo no sé si se pasa, por lo menos con tu hipótesis, no sé si con vos, de que hay un cambio de sentido común. Yo no estoy seguro de que el cambio se haya consumado. Se haya consumado. Obviamente hay una parte de eso que tiene que ver con el voto. No estoy seguro de eso, pero no me cabe ninguna duda que el objetivo del gobierno es ese y que en parte es, bueno, si antes había una ruptura en la lectura histórica y en la narrativa, porque había habido una ruptura en el paso de primero, una ruptura de la democracia primero, y después una ruptura en el paso de la dictadura a la democracia, 1983, y entonces todo eso quedó como lo malo, y no lo digo en términos infantiles, digo para no detallar simplemente. Sí. Ese paso no se había dado, casi, salvo en algunas cosas, pero de manera tan explícita, reivindicando esto como la mejor publicidad de la historia, porque entonces podríamos reivindicar... propaganda. Propaganda, dijo exactamente, propaganda. Pero se podría reivindicar la propaganda argentina del exterior, que era mentir sobre los desaparecidos. Digamos que la dictadura conformó un sistema, no contrató solamente una agencia. Era un sistema completo con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de TELAM, que fraguaba los enfrentamientos y hacía... que inventaba los enfrentamientos fraguados, que en realidad eran asesinatos, del 601, el Servicio de Inteligencia del Ejército. Digamos, todo eso era un sistema, no era una casualidad. Y Martínez de Oz con un papel muy importante en la contratación de las agencias y en el contenido de esa publicidad. En este caso me parece que además lo que se está haciendo es traer al presente la reivindicación de ese modelo económico, ¿no? De manera muy modelo económico que luego se continuó, que no fue propio de la... No es que la dictadura tenía ese plan económico. La dictadura como instrumento para implementar ese plan económico que después volvió a ocurrir. Alguien dice por allí, creo que va a venir esta semana, 4M. Martínez de Oz, Menem, Mauricio Macri y Javier Milei, en términos de plan económico, ¿no? Sí. Estamos hablando, por supuesto. Yo, sí, Flor, dale. Perdón, no, brevemente, creo que están preparando, me parece, el terreno, porque es parte de su programa económico claramente. Ya hicieron la desregulación, la destrucción o el achicamiento del Estado, sigue la apertura. El problema que tienen para avanzar en este eje es que faltan dólares. Como faltan dólares, no pueden avanzar hacia una apertura total, porque la falta de divisas implica, o sea, este esquema implica un aumento en las importaciones. Claro. Y eso todavía no se puede efectivizar. Pero sin dudas va a ser el próximo paso en el momento en que el gobierno, si es que en algún momento se logra superar esta restricción externa, ya sabemos a dónde van a ir las divisas, a dónde van a ir los dólares. A los importadores, que son muchas veces los mismos que producen de manera local. Entonces, entre elegir, voy a producir localmente, voy a generar puestos de trabajo, o voy a importar un precio más bajo, porque también hay que ver con menos riesgo, además, ¿no? Bueno, directamente. Y con menos empleados. Por eso, claro, con menos riesgo, por ende. Sí. Bueno, vamos a nuestro QR Monday, ¿les parece? Que lo tenemos. Y medio que Irina Hauser lo inauguró. ¿Qué descuento hay? Hay un descuento específico, o no sé si es un descuento, es un QR Monday al revés. Sí, es como al revés. Es un QR Monday de sobreprecios, electrodomésticos en particular, cafeteras específicamente. ¿Cómo conseguir la cafetera más cara del mundo mundial para su repartición estatal? Bueno, el INASE la consiguió, parece, el Instituto Nacional de Semillas. 6 cafeteras se consiguió. En total se pagaron 15, casi 16 millones de pesos. Mirá la cafetera que se compró. Sí, 6 cafeteras de esas para repartir. Y además habían aprobado un adicional de 20% con el cual se podían comprar más cafeteras si querían. Parece que el tema del café
pega fuerte, ¿no? En el gobierno. Parece que sí. También, que ¿no? hay un interés con precios particular, sí, bueno, y con estos precios superaron a Capital Humano, ¿no? Porque Capital Humano había conseguido una cafetera automática, también muy bonita, coqueta y que te hacía la espumita y todo, por cerca de 2 millones. Sí. Bueno, un palo acá, 900. Acá un poquito más. Acá hace un poquito más. Sí. Bueno, muy bien. Es interesante recordar, porque esto hace juego con... Claro. Todas las administraciones de todos los gobiernos deben haberse comprado sus buenas cafeteras para sus oficinas, probablemente. O no, tendrán que decirlo. Pero es interesante contrastarlo con la ética del ahorro que propone este gobierno, que proponía este gobierno. Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el mismo área. Mirá, escuchá. Son gestos que hay que dar, son gestos que todos nosotros tenemos que dar. Ya lo estamos haciendo, o sea... El funcionario, nosotros, digamos, la mayoría de los ministros y demás, ya nos pagamos hasta nuestro café. ¿Ah, sí? Sí. Los almuerzos, todo. Ah, sí. Pero se debe haber referido probablemente a la bolsa del café, ¿no? Cada uno debe llevar su café, como aquí traemos nuestra yerba, por ejemplo. ¿Decís? Qué bien pensado que sos. Claro, pero no se refería a la cafetera. Debe haber sido o el café en saquitos, pero a mí me parece que no, es que es con cápsula, no sé. ¿Caputo qué hace? ¿Trae su dinero del exterior para pagar su café acá? ¿Cómo era con eso? ¿Hace eso? Sí. Caputo tiene todos sus bienes en el exterior, no sé si todos, pero digo, la mayor parte. Bueno, pero tiene un cambio en el bolsillo para comprar el café. Tiene unos manguitos. Martín, dale. Bueno, y entonces... Bueno, tendrán que revisar el concepto de casta nuevamente, supongo, a partir de estas revelaciones. Sí. ¿No? Porque son unos gastos importantes. Son gestos que hay que dar. Son gestos, decía el ministro de Economía. Además, bueno, el INASE depende del Ministerio de Economía, ¿no? El Instituto Nacional de Semillas. ¿Y van a filmar devolviendo las cafeteras también, como hizo Petovelo? Menos que eso no podrán hacer. Menos que eso, sí, a Petovelo tan cercana al presidente y con la autoridad que tiene. Y esta cafetera... ¿Echaron a alguien por comprar esa cafetera? Estas cafeteras, y vamos a ver, porque las compraron en julio, es una compra un poco más antigua. Bueno. La compra de Capital Humano de la Secretaría de Niñez, que además, bueno, tenía esta cosa tan ostensible que la Secretaría de Niñez es la que se ocupa de los programas alimentarios, ¿no? Sí. A lo que además había que agregarle a lo que contamos acá, que es que contrataron un catering bastante costoso también. Aunque esté dentro de los valores, puedo decir, 3 millones de pesos un catering para un... No es una locura. No es una locura. Quizá el problema era el pero catering. Bueno, si la política era nos pagamos nosotros el café, bueno, bien podés salir en el break a comer al restaurante de la esquina, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Si ese es la política de ajuste y la aplican en carne propia, digo. Muy buen QR Monday, pero al revés, digo, ¿qué pasa? ¿No? Acá se paga más, por lo que se consigue más barato en otros lados. Nos vamos con Flor Gutiérrez a la pantalla. Vamos a hablar de los datos de CAME. Son datos importantes porque además el gobierno los toma en cuenta para decir, bueno, efectivamente hay algo que está rebotando, hay algo de la actividad económica que se registra en las ventas que está mejorando. Flor. Está celebrando estos números. 2,9% es el crecimiento interanual. Acá estamos viendo el gráfico de la Cámara Argentina de Mediana Empresa. Hace un relevamiento todos los meses donde le pregunta a principalmente comercios, pymes, cómo están las ventas. Responden. Bueno, acá observamos octubre de este año un crecimiento de casi el 3% en relación a octubre del año pasado. Lógicamente, ¿por qué sale a celebrar el gobierno? Porque no es un crecimiento intermensual, que efectivamente también ocurrió, ¿sí? Crecimiento intermensual del más del 7%, sino porque es la comparación con el año pasado, ¿no? Esos números que muchas veces vienen mal. Pero hay que ver con un poco más de detalle qué pasa por rubros, qué es lo que sucede por sectores. Yo gobierno te diría, mirá, ahí está la recuperación en B, que tanto me decían que no iba a existir. En realidad, lo que se observa es que claramente alcanzaste un piso muy bajo en junio, después tuviste repuntes, pero estabas 15% abajo interanual, 10% abajo interanual, 5%, y recién octubre es el primer mes que tenés un crecimiento. Pero antes, lógicamente el gobierno va a salir a celebrar, ¿no? Pero uno podría pensar mejor, che, ¿esto es sostenible? ¿Cuántos meses vas a mostrar crecimiento interanual? Porque no nos confundamos con una foto, con una recuperación verdadera de la economía,
que es lo que todavía falta. Después vamos a ver los datos de recaudación y la recaudación no está creciendo todavía en términos interanuales. La economía no está funcionando al mismo nivel que el año pasado. Pero hay algunos factores que lógicamente pueden explicar este crecimiento del 2,9% que ahora vamos a repasar. Pero antes veamos qué es lo que sucede por rubros, por sectores. Lo que ven en azul es la variación o el crecimiento interanual. Y lo que ven en verde es el acumulado. Claro, el acumulado te da una imagen... ¿Qué segmentos mejoraron en azul? En azul están todos los segmentos, alimentos y bebidas. Sí. En azul vemos cómo fue la variación interanual, octubre versus octubre este año versus octubre del año pasado. Ven que creció un 6%, alimentos y bebidas. Pero miren el acumulado. O sea, entre enero y octubre de este año en comparación a enero y octubre del año pasado. Si vemos el acumulado en la película completa del gobierno de Javier Milei, estás 16,3% abajo. O sea, enero-octubre del 2024, comparado con enero-octubre 2023, tenés menos 16,3%. Menos 16,3%. Ahora voy entendiendo. Claro, siempre hay que mirar la película completa porque te quedas con una foto. Insisto con algo, lógicamente el gobierno tiene un dato positivo de la economía, va a salir a celebrar y sí, va a tuitear, van a festejar. Ahora, miremos con profundidad la película y vamos a ver que estamos todavía en una situación compleja. Bueno, podremos seguir con diferentes rubros, por ejemplo, bazar, decoración, textiles, cae 7,4% interanual, lo cual marca que todavía hay un consumo que no está creciendo, que no repunta, sí crece calzados. Farmacia sigue para abajo. ¿Quién consume en la farmacia? Claro. Vamos, el que tiene menos poder de compra, que va y por ahí compra medicamentos, bueno, sigue abajo 0,2%, el acumulado 23,2%, bajo farmacias, perfumería, ocurre lo mismo. Bueno, textil es uno de los sectores que está creciendo. Y este es el promedio ponderado de todos los sectores. El crecimiento del 2,9, pero en ese mes comparado ahí tenés el 13,2 de caída. 13,2 de caída si comparamos mismo periodo de este año con el periodo del año pasado. Un punto que yo quiero remarcar importante. ¿Qué puede explicar este crecimiento? Porque yo escuché hoy muchas cosas, algunos decían, bueno, hay una recuperación, es cierto, parcial, salarial en algunos sectores que tienen buenas paritarias, acá ya lo hemos contado, ¿eso puede traccionar un poco el consumo? Sí. ¿Cierta estabilidad en los precios puede ayudar? Sí, también puede ayudar. Pero yo creo que había mucho consumo contenido. O sea, si miramos los números de lo que pasó en la primera parte del año, los primeros 6, 7, 8 meses, prácticamente el consumo estaba desplomado. Entonces ahora, a fin de año, bueno, quizás no lo pude comprar antes, bueno, ahora me animo, ¿sí? Tarjeteo, hay muchas cuotas, hay muchas promociones bancarias. Entonces, lo que se observa es que de a poquito se empieza a dinamizar un poco más. Bien. Bueno, acá es interesante porque le preguntan a las pymes medidas que podría implementar el gobierno en el corto plazo para las pymes. O sea, ¿qué esperás que implemente el gobierno? Bueno, el 53% le pide al gobierno que le baje los impuestos. Reducción de tasas municipales, 15%, y esto me parece lo interesante. Estimula la demanda interna solamente el 11%. Ahora se contradice con la siguiente placa, en donde le preguntan, ¿cuál es el principal obstáculo que enfrenta su comercio? El 50% le dice falta de ventas. Que debería ser, el pedido debería ser estimular la demanda. Estimular la demanda, ¿no? Acá claramente se ve una contradicción y recién el 30% después dice, bueno, altos costos de producción, dificultad de acceder a los créditos, etc. Y pasamos a la última, que es la dificultad que tienen los comercios para pagar salarios. Ha tenido dificultades para pagar los salarios. En alimentos y bebidas, el 22%, casi el 23% les dijo que sí. Es un porcentaje muy alto, que el 30% del total de los comercios digan que no pueden o que están con dificultades para pagar salario, porque si se profundiza esa dificultad, eso termina en despidos. Bueno, y acá vamos viendo no por rubros, principalmente el más afectado es alimentos y bebidas, después el sector de textil, el de ferretería, bazar, farmacia, etc. Bueno, estos son los números entonces que dio a conocer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Veremos si esto es sostenible, si esto se consolida a lo largo de los meses o si solamente es una foto del momento. Vamos a completar lo que nos presenta Flor, tratando de ver la película, el deterioro de este tiempo, no sin dejar de observar esto que el gobierno señala como positivo, pero viendo la foto y viendo la película. Lo que decía recién Flor, con una situación que si alguien le pregunta, che, ¿en qué momento está la Argentina en términos sociales? Bueno, este informe que puso al aire GPS ayer domingo
Marcelo Giadrinovax en la crónica del informe, que tiene que ver con la situación de los cartoneros. Me parece que es una imagen realmente muy concreta de la situación. Es un extracto, lo pueden ver en las redes de nuestro canal completo, pero observen, presten atención y tiene mucho que ver con la película completa que decía Flor. ¿Hace mucho que juntás cartones? Y yo va a ser 6 meses que estoy trabajando acá en este reciclador. Cansa el cuerpo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Peso esto, llevarlo, pero bueno, no queda otra que hacerlo. ¿Te puedo preguntar cuánto haces por mes más o menos? Y ahora es muy poco lo que se está haciendo. Yo la quincena estoy sacando de 50 a 60 mil pesos nada más, o sea que al mes estoy entre los 100, 120. ¿Y alcanza? No. No alcanza para nada. ¿El año pasado cuánto cobrabas? Y el año pasado estaba haciendo una quincena más o menos 150, 160. ¿Y la importación hace que baje el precio del cartón para ustedes? Hizo que caiga directamente el precio. Y si vos vas a un galponero en vez de venir a estas plantas organizadas, ¿cuánto te pagan? 60 pesos el kilo de cartón. 60 pesos contra 100 o 120. Contra 100 o 120 que podemos conseguir acá. En apenas un año cayó la producción de cartón y papel 19,1%. Y como contrapartida subió la importación 248%. Esto hizo que se desplomen los precios de estos insumos y que lo más profundo de la crisis llegue hasta los cartoneros. ¿Cuánto está el precio del kilo de cartón? 70 pesos el kilo. Es donde te paga mejor. ¿Y antes cuánto te pagaban? Y hasta 120. El cartón sí, bajó bastante, bajó. Y tenés que andar ahora en la calle porque si no, no podés sobrevivir. Ahora las cosas como están, los precios, estamos en la lucha todos en la calle, así que hacemos lo que podemos. En diciembre de 2023, el kilo de cartón se pagaba 200 pesos y un cartonero necesitaba 2.479 kilos para cubrir la canasta básica familiar. Hoy, a pesar de la inflación, se paga la mitad y un cartonero necesita juntar 9.646 kilos para poder llegar a cubrir la canasta familiar. O sea, casi 4 veces más que hace un año. ¿Cuánto sacan promedio por día? Nosotros hacemos doble jornada y son 7.000 pesos. Poco. Nada. Estos chicos jóvenes podrían tranquilamente estar trabajando en una oficina, en una empresa. Hoy no hay trabajo para todo eso. Y no, podían estar trabajando en una oficina o estudiando, que sería lo genial. Pero ¿qué pasa? La panza aprieta y hay que salir a trabajar. ¿Vos cuánto hace que sos cartonera o fuiste cartonera? No, yo hace 24 años que soy cartonera. ¿Cuándo se estuvo peor? Ahora. Ahora. 24 años de ser cartonera y este es el peor momento. Gran trabajo de Marcelo Giadrinovax. Lleva mucho laburo hacer un informe de estas características. Pablo Detray y Christopher Blaze en cámara y Luciana Corbalán en la edición. Creo que lo mencionamos el viernes. Martín, corregime. Por la importación se paga la mitad. Buena explicación que dio Flor el viernes, efectivamente, sobre eso. Es miseria por un lado y explícalo vos mejor que yo. No, sí, que efectivamente lo que está haciendo el gobierno... Bueno, mira, vinculado a lo que hablábamos de la última dictadura cívico-militar y de la apertura importadora, se está importando cartón y eso hizo que el precio, lógicamente, baje a más de la mitad y por lo tanto lo que reciben ellos es mucho menor y encima cuesta muchísimo más trabajo salir, bueno, como lo estábamos viendo muy bien en el tape, ¿no? Conseguir, porque como cae también el consumo, es más difícil conseguir. Hay menos cartón. Claro, hay menos cartón, tenés que trabajar más horas, tenés que recorrer en trayectos más largos cargando el cartón. Bueno, es la verdad una situación muy triste. Vamos a cambiar de tema. Llamó mucho la atención, mucha preocupación también por el ataque a la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Vamos a escuchar a Gastón Manes, que es el presidente de la Convención Radical, y vamos a ver en qué situación también pone a este acontecimiento el presidente de la Nación. Primero Gastón Manes, dale. Es grave lo que pasó, gravísimo.
pero de tal gravedad es también la declaración, la respuesta del presidente de la Nación. A mí me parece que tenemos que hacer hincapié en eso, porque si son unos malvivientes que hicieron esto, bueno, es parte de la inseguridad propia de un país, pero que el presidente de la Nación celebre casi el ataque a una sede de un partido opositor. Realmente yo hace rato que no viví una cosa igual. No tengo antecedentes, creo que de lo que hizo Milei hoy, o ayer, no sé cuándo fue. Realmente es increíble. Dice Gastón Manes, es terrible lo que pasó, pero la verdad que lo que nunca vi es la reacción de un presidente respecto de esto. ¿A qué reacción se refiere? Escúchenlo, Javier Milei, sobre el ataque a la sede de la Unión Cívica Radical. ¿Qué decía Jacobiti, Lustó? Sí, vengan a auditar. Y cuando lo fuimos a auditar, no nos dejaron auditarlo. Y no solo eso, algo gravísimo que pasó este fin de semana. Apareció la típica técnica, digamos, de los políticos de quemar la evidencia, de romper la evidencia. Justo esta semana que, digamos, la UBA se niega a ser auditada, justo se le meten en la oficina a Lustó. Qué casualidad, ¿no? Daña Tabela, diputada de Unión Cívica Radical, diputada nacional, está en línea. Daña, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR. Saludamos. Buenas noches. Hola, Pablo, hola, todo el equipo. ¿Cómo están? Bien, francamente, cuando el presidente dice pasó algo terrible el fin de semana, yo pensé que lo que venía era una denuncia del ataque, digamos, ¿no? Pero no, vino otra cosa, vino una acusación, que la Unión Cívica Radical hizo a propósito esto para quemar evidencia de que se están currando plata de las universidades. Es una maravilla, es parte de la fantasía en la que vive el presidente, digo, desde el programa de hoy a la mañana y todo lo ocurrido, ¿no? Porque realmente si alguien conociese un comité, saben que la documentación que tenemos tiene que ver con las cuestiones legales del partido y con las elecciones internas de las distintas ciudades, con las notas que recibimos de los afiliados. Y la verdad es no hacerse cargo de un clima de violencia que desata estos hechos de vandalismo, que por supuesto nosotros esperamos que la justicia esclarezca, que indudablemente si se trata de un intento de robo y que no encontraron nada de valor, la justicia lo pueda decir. Ya estamos muy cerca de que sean identificados. Esto ocurrió a 1,5 cuadras del Congreso, con lo cual hay cámaras por todos lados, claro. Sabemos cuántos fueron, cómo ingresaron, por dónde, con qué vehículos se movieron. Con lo cual, bueno, esperaremos que la justicia los cite a declaración, los identifique, los cite a declaración y luego poder entender cuáles fueron los motivos, ¿no? Ustedes ven ahí en el piso, hay computadoras, digo, si fuera un intento de robo hubiesen llevado, aunque sea, aquellas cuestiones electrónicas que podían ser revendidas. Lo demás forma parte de documentación propia del partido. Me parece que siempre el presidente intenta tirar la pelota fuera de la cancha y no hacerse cargo de que muchas veces el discurso de odio, el discurso de la violencia, la denostación permanente de la oposición genera estas situaciones donde algunos grupos anárquicos, autónomos, que quizás no tienen nada que ver con ningún partido político, toman este clima para poder llevar adelante estos actos de violencia y vandalismo contra la sede partidaria. En este caso, la Unión Cívica Radical podría haber sido cualquier otro partido político. Irina. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería consultar si alguien, más allá de estas expresiones de Javier Milei, alguien del gobierno se comunicó con el Comité Nacional. No, absolutamente nadie. Hemos tenido solidaridad de todos los gobernadores, obviamente de los radicales, pero hemos tenido solidaridad de los gobernadores del PRO, de los gobernadores del justicialismo, pero no hemos tenido ningún tipo de solidaridad por parte ni de comunicación por parte del gobierno nacional. Martín. ¿Sabés a qué se parece? Buenas noches. No sé qué opinás vos, pero esto suena a... Tiene pollera corta y bueno, la violaron porque andaba con la pollerita corta. Esto es... Y bueno, si hay un comité político puede ser vandalizado. Suena a amedrentamiento respecto de las posiciones que viene tomando el radicalismo, después de además un acto en una fundación en Córdoba donde el presidente Milei acusó al expresidente Alfonsín de haber sido un presidente golpista.
Me parece que tiene que ver un poco con eso. Hay un muy buen artículo hoy en un medio nacional que explica, bueno, la búsqueda de Milei de los votantes del centro. Me parece que tiene que ver con eso. Y por supuesto con una posición que ha tenido el radicalismo desde los inicios del gobierno del presidente, que es el de una oposición crítica y constructiva. Algo que le cuesta bastante entender al gobierno, ¿no? Que tener una oposición crítica y constructiva pareciera ser más difícil que tener una oposición obstructiva y que está en permanente crisis y conflicto con el gobierno, ¿no? Daña, mientras te escuchaba y las preguntas de mis compañeros, me quedé pensando, claro, yo arranco la charla no preguntando qué pasó, porque a lo que pasó, que ya de por sí es grave, pasó algo peor o algo más dramático, que es un presidente de alguna manera diciendo esto fue un autosabotaje, un autoatentado, un ataque perpetrado por la misma fuerza política. Reflexiono respecto de mi propia práctica. Pero me quedo en algo que vos mencionabas. Te quiero preguntar, ¿cuánta conciencia crees que hay, o si hay mayor que hace un tiempo, que los discursos violentos terminan generando la habilitación de prácticas violentas de estas características, si es que tiene que ver con eso? Mira, yo creo que todavía no hay conciencia de eso, lamentablemente. Me parece que estamos atravesando un clima de época marcado por esa violencia. Comenzó en enero, cuando muchos de nosotros que no acompañamos la ley Bases tal cual la enviaba el gobierno, fuimos acusados en las redes del propio presidente como traidores a la patria. Y esto se ha sostenido a lo largo de estos meses. Ya sea en el Congreso, en las redes sociales, en los medios periodísticos, ¿por qué no en la calle? Y ¿por qué no también en un local partidario? A mí me llamaba la atención hoy, todos los medios me decían, bueno, fue atacada la oficina de Martín Lustó. No, mirá, fue atacada la oficina del presidente de la Unión Cívica Radical, que en este caso circunstancialmente es Martín Lustó. Cambiamos cada 2 años de presidente nosotros. La verdad es que lo que fue atacado fue la casa partidaria nacional. Entonces me parece que este es el tema. Por eso digo, vamos a esperar a que la justicia actúe, esclarezca cuáles fueron los motivos y a partir de ahí tendremos nosotros también nuestra propio accionar, ¿no? Daña, aprovecho tu condición de diputada nacional, te saco un poco de este tema y te pregunto, porque se ha dado un dictamen muy importante la semana pasada, con amplio apoyo para limitar los decretos del Poder Ejecutivo, no de Milei, del Poder Ejecutivo eventualmente de aquí hacia adelante, probablemente provocado por el modo en que lo lleva adelante el presidente Javier Milei. ¿Cómo viene ese consenso? ¿Cómo está la situación como para llevarlo al recinto? Bueno, primero te cuento que son proyectos que presentó Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, obviamente Lilita Carrió, digamos, pero cito a Patricia Bullrich porque es parte del gobierno, o sea, es un proyecto que tenía que ver con limitar la forma de los DNU que establecía la ley que había dictado, que había reglamentado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me parece que hoy el gran debate lo tienen aquellas fuerzas políticas que en su momento buscaban limitar la forma no constitucional de avanzar con el tema de los DNU sobre las leyes, respecto de aquellas que siempre hemos planteado la misma posición. Miren, los DNU de esta manera están mal y queremos una forma más democrática, más constitucional, más institucionalista de poder aprobarlo. Recordemos rápidamente, Daña, perdón, una ley necesita la aprobación de ambas cámaras, un decreto con que tenga el acompañamiento de una cámara alcanza, digamos. Es el desbalance. Es más fácil sacar un decreto que una ley. Claro. Una cosa absurda, absolutamente absurda. Entonces, justamente ese es el kit de la cuestión, y donde estaban planteados todos los proyectos que estaban en danza. Insisto en que el cabecera era el de Patricia Bullrich. Nos parece que es absolutamente razonable discutir en esos términos. Por supuesto que no escapa que hoy estamos en una situación casi anómala respecto de esto de los DNU y nos parecía importante poder avanzar en ese sentido y hay consenso suficiente como para citar una sesión especial y poder sancionar la media sanción de esta ley. Después quedarán los senadores y por supuesto en el veto presidencial y judicializar ese veto si es así que ocurre, para poder dar un paso importante en términos de la calidad institucional, porque no se trata solo de algo que se tuiteó hoy a la tarde, no sé si de una cuenta
del presidente o de una cuenta de esas que acompañan las expresiones presidenciales, de la forma, sino el contenido y los tibios y los no tibios. Es muy simple la situación. Los países que se desarrollan y crecen lo hacen porque tienen calidad institucional. Cuando vos no tenés calidad institucional, nadie va a venir a invertir a la Argentina. Entonces nosotros tenemos que garantizar que haya calidad institucional. Parte de esa calidad institucional tiene que ver con que se cumpla la Constitución y las normas que emanan de la misma. Claro, porque así como vino Milei y se siente habilitado para todo esto, puede venir otro espacio político de otro signo ideológico y hacer exactamente lo contrario en 4 años. Alguien que hace una inversión a 10 años, 15 años y dice, acá están, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? El otro día me lo comentaba un empresario vinculados a un sector de estos que están sujetos a privatizaciones, no voy a mencionar cuál porque no viene al caso. Sí. Me decía, mira, dada cómo están las condiciones hoy en la Argentina, la verdad es que esto está para que vengan fondos buitres, compren un pedacito de las empresas, pongan algo de plata y esperen que se restatice la empresa o que se vuelva para atrás con la privatización. No está para que vayamos a invertir como fue incluso, me decían en los 90, que estuvieron mal, que se hicieron mal las privatizaciones y demás, pero muchas empresas fuimos a invertir. Ahora me dicen, ahora está solo para ir, poner los fondos, una especie de fondo buitre, y saber que en un par de años esto se revierte y nos llevamos eso, lo que pusimos más lo que ganemos en el juicio. Así me lo decían empresarios externos, que están pensando en comprar pedacitos de las empresas sujetas a privatización. Casi una confesión. Daña, muchas gracias por esta charla y ojalá pronto se esclarezca lo que pasó con la sede de la Unión Cívica Radical. Realmente, sí, lo esperamos prontamente. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Me quedo con algo, dice Daña Tabela, dice, frente al mensaje, ¿no? El mensaje de violencia política, alguien dice, ¿por qué no? ¿Por qué no agredir a un local partidario? ¿Por qué no agredir eventualmente a una figura política en la calle? ¿Por qué no seguir replicando? Ese por qué no es bravo, ¿eh? Para eso viene el... Yo no lo sé, yo no sé la respuesta, pero ¿eso viene el mensaje o es un plan? No sé de quién. Viene el mensaje, que el mensaje habilita, yo estoy de acuerdo. Pero además de eso, el mensaje habilita y hay plan, digo, ¿hay algún tipo de conspiraciones para generar clima? Bueno, esperemos no que termine el juicio por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y charlamos. A ver qué bueno, pasa. Pero ya que traes ese tema, eso te demuestra que no es algo de ahora. O sea, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner te muestra que la habilitación de ese tipo de actos de violencia no es nueva. Tampoco es Argentina. La campaña, ahora nos vamos a meter, la campaña de Estados Unidos es tremenda. Yo no recuerdo pero igual una acá se está dando una especie de institucionalización de la violencia que yo no... O sea, bueno, puede ser que en Estados Unidos tenga la misma virulencia, pero realmente acá es todos los días un mensaje... Pero quiero decir, Bolsonaro, Trump cuando gobernó... A ver, Trump gobernó y ocurrió lo que ocurrió y está a punto de ganar otra elección. Bolsonaro pierde con Lula y pierde por 1 punto, 2 puntos. Ahí hay un tema bravo. Bueno, ya vamos a volver sobre esto cuando hablemos de las elecciones en Estados Unidos. Estamos a muy pocas horas de que comiencen. Vamos un poco más atrás, más a tierra. Hoy un mensaje del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, podría haber sido, con coraje político, el de cualquier provincia argentina. Dice, el retiro del Estado en la obra pública es un crimen social. Una carta muy extensa, una presentación con distintos intendentes, no solamente del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y empiezan a mostrar una serie de obras que han sido paralizadas, que es lo que estamos compartiendo, en distintos municipios. Creo que detrás del graf está cada municipio al que pertenece, cada una de las obras. Van a ver que no son solamente municipios, insisto, del partido que gobierna la provincia de Buenos Aires. Presten atención no solamente al freno de las obras, presten atención a qué tipo de obras son. Repavimentación de caminos, hemos visto escuelas, viviendas, hospitales, viviendas. No son cualquier cosa, con todo el respeto que merece una buena rotonda en cualquier municipio de cualquier provincia. Pero acá estamos hablando de cosas, de derechos básicos. Estamos hablando, insisto, de educación, salud, vivienda, planta depuradora de líquidos cloacales, todas obras paralizadas que, observadas así, dan cuenta de lo que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero insisto, podría ser con coraje político de cualquier gobernador. Claro, hay una negociación, hay distintos vínculos con el Estado Nacional y siempre hay una espera de que algo pueda mejorar. Acá uno recuerda rápidamente el Pacto de Mayo. ¿Se acuerdan de esa escena?
en Tucumán el Pacto de Mayo tenía que ver con, bueno, vayamos, estemos en esa puesta en escena para ver si algo de esto afloja. Desarrollo infantil. Fueron sometidos al frío los gobernadores que fueron, pero parece que nada más que eso. Bueno, ahora, el frío de los fondos siguió. Esta es la casta, ¿no?, para el gobierno, porque cuando ellos dicen que el ajuste recayó en un 80% sobre la casta, bueno, lo que vimos es que efectivamente la motosierra recortó la obra pública prácticamente en un 90%. Entonces, lo que están dando a entender es que eso, las escuelas, los hospitales, las rutas que faltan terminar, bueno, para el gobierno... Vos decís, acá está la explicación del equilibrio fiscal. Acá está la explicación, sí, los números fiscales. Ahora vamos a hablar de recaudación, pero cuando decimos quién está financiando el superávit para mostrar los números, para, entre otras cosas, también pagarle a los acreedores, pagar intereses de deuda, bueno, la contracara es esto, ¿no? No se hace obra pública, se paga menos los jubilados, y hay se dos pasa cosas. menos Una es un número universidades. de lo que vos decís, Flor, y lo que vos mostraste antes. Pablo, uno es un número, el número es 1000. El número de 1000 son 1000 obras. En la provincia de Buenos Aires las obras paralizadas son 1000. Y la otra cosa que pasa con una casa, digo, cuando no se mantiene, parte de las obras paralizadas, digo, hay entre esas imágenes hay viviendas a las que le falta un 10 o 15% para ser terminadas, nada más que eso. Ahora, eso, un año abandonado, en realidad después tiene que ser reconstruido. Es plata tirada, es plata del Estado. Se pierde todo lo anterior. Es la nuestra tirada a la basura. Exacto. Está en línea Iván Villagrán, es el intendente de Carmen de Areco. Iván, buenas noches, soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR en A24 saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos los televidentes. Gracias por... Nos vamos a detener en una obra en particular, por un episodio del fin de semana muy luctuoso. Pero ¿cómo está Carmen de Areco en términos de obra pública y qué cosas están paralizadas, Iván? Bueno, lamentablemente sufrimos la misma consecuencia que muchos municipios del país, prácticamente todos, que es la paralización de la obra pública. Tenemos 5 obras paralizadas en el distrito adentro, digamos, que tienen que ver con 2 avenidas principales, pavimentación, con una ampliación de red de cloacas y con 2 centros de desarrollo infantil. Obviamente que son obras con un impacto muy positivo en la comunidad, que veníamos ejecutando y que lamentablemente este gobierno nacional decidió paralizarlas. Algunas de ellas con un nivel de avance superior al 80%, y bueno, obviamente que son montos importantes que para un municipio es muy difícil poder afrontar la terminación de estas obras. Y una obra más que importante tiene que ver con la autovía en la Ruta 7, el tramo de Carmen de Areco a Chacabuco, Nacional Ruta 7, que justamente están pasando ahí las imágenes, lo vemos, el abandono de esta obra a partir del 10 de diciembre del 23, ¿sí? Realmente una desidia y una lástima, porque como recién decían, no es solamente lo que ya se invirtió, sino que lo que se invirtió se va a perder, pero también el gobierno anterior, ¿sí? El gobierno del Frente de Todos, a través de Gustavo Arrieta, su administrador de Vialidad Nacional, dejó la recomendación al gobierno actual de cuáles eran las obras más prioritarias en rutas por el nivel de accidentología. Claro. En este caso, este tramo de la Ruta 7 está, digamos, en papeles, escrito, recomendado para que el gobierno actual terminara estas obras. Evidentemente, no les interesa bajar el nivel de accidentología en las rutas nacionales, y este fin de semana sufrimos el sábado por la mañana un accidente fatal. A ver, Iván, me meto en ese tema. Seguramente un accidente de estas características tiene múltiples situaciones a observar, pero no casualmente se da en el marco de una paralización de una obra que se estaba haciendo. Estamos viendo imágenes, entiendo que hay la construcción de la autovía, pero también se está construyendo un cruce, la ruta nacional 7, la provincial 51, un micro con policías que iban hacia San Nicolás, se accidentan allí, mueren 4 policías, mueren 4 personas. Esto que estamos viendo ahora, corregime Iván, es de hoy a la tarde, es decir, así está la situación en este momento. ¿Qué más nos puedes agregar sobre esto? No, básicamente eso que vos decís, nosotros los que vivimos acá y transitamos la ruta diario, veíamos el nivel de trabajo, ¿no? Porque todos los días, de hecho, más de 50 familias de Carmen de Areco tenían trabajo en esta obra,
que a partir del 10 de diciembre vinieron a tramitar su desempleo al ANSES porque, bueno, quedaron sin trabajo al paralizarse la obra. Quiero decirles que había banderilleros, había maquinistas, estaban quienes vendían las viandas para que la gente que trabajara ahí comiera todos los días. Bueno, había una obra muy activa, ¿sí? Y de mucha magnitud. Creo que estamos viendo, Iván, disculpame que te interrumpa, lo que estamos viendo son imágenes del año pasado cuando estaban activas las obras. Ahí vemos distinta maquinaria trabajando. Es decir, esta era la escena típica que quienes viven en Carmen de Areco y transitan por allá observaban. Y lo que nos pasa habitualmente en la ruta cuando vemos algo así, no, mirá, se está haciendo, se está construyendo y se está mejorando la circulación para evitar accidentes. Total. Es una obra realmente muy importante. Yo charlo mucho con los bomberos voluntarios de aquí de la ciudad. Sí. Y cuando se inauguró también en nuestra gestión el tramo hasta Carmen de Areco, de San Andrés de Giles a Carmen de Areco, que sería hacia Capital Federal, Luján, San Andrés de Giles, Luján, acá General Rodríguez, Moreno, Morón, ya metemos en Capital, ese tramo dejó de tener accidentes. Y en cambio el tramo hacia Chacabuco sigue con un nivel de accidentología muy alto. ¿Y por qué hay, ¿por qué es la diferencia entre uno y otro exactamente en accidentología? Justamente por no tener autovía, ser ruta a mano y contramano, ser un cruce peligroso, en este caso el cruce, pero también han sucedido accidentes más allá del cruce, digamos, en curvas, donde, bueno, son más bien peligrosas y alguna mala maniobra o algún error humano puede terminar en un accidente fatal. En cambio, si estuviera la autovía, obviamente claro. Ese margen es mucho menor, ¿sí? Y decirles que la fecha de terminación de la obra con el nivel de ritmo que tenía era julio de este año, ¿sí? O sea, ya se hubiera terminado... No se hubiese terminado la obra, si seguía con el mismo ritmo de pago y de ejecución, se hubiese terminado esa obra. A ver, para no ser maniqueo, digamos, ¿no? Se hubieran reducido mucho las posibilidades de un accidente en ese lugar. Podría haber ocurrido también, pero se hubieran reducido las posibilidades. A más de un 90%, exactamente. Iván, una última consulta. ¿Cuánto puede hacerse cargo el municipio o cómo cambia las cuentas del municipio como para poder llevar adelante o completar las obras? ¿O es otro problema, no es solamente de recursos? No, básicamente es un problema de recursos y de competencia también, por supuesto, porque hay ingenieros que tiene el Estado Nacional a través de Vialidad que han hecho y desarrollado todo el proyecto de la autovía, ¿sí? Y la empresa, por supuesto, una empresa que se dedican a esto, que son empresas grandes, de mucha magnitud. Estamos hablando de números muy grandes, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 50.000 millones de pesos acumulados en certificación de lo que se construyó hasta acá. Con lo cual, imagínate que esos son varios presupuestos municipales, varios años de presupuestos municipales, con lo cual sería imposible para nosotros. Sí sabemos que la Nación recauda exclusivamente en el combustible un fondo para justamente hacer nuevas rutas o reparar rutas existentes, hacer autovías, con lo cual el dinero lo tienen, pero bueno, con este fanatismo por el superávit se olvidan de que la gente tiene que transitar mejor las rutas y de que los pibes y pibas tienen que ir a las escuelas, de que tenemos que mejorar la salud pública, que tenemos que mejorar la educación. Pero además, corregime, Iván, y cerramos con esto, pero una mejor infraestructura, incluso una mejor comunicación terrestre entre los pueblos de la provincia, incentiva la actividad económica. Alguien puede poner un boliche, pasa más gente, mejora la comunicación, y podría tener un rédito económico también, además de lo social y lo humano. Totalmente, o sea, de acuerdo. Creo que el modelo que pretende el gobierno nacional es un modelo de empobrecimiento de la gran mayoría de los trabajadores, de recesión económica, donde lamentablemente, digo, nosotros por ahí que podemos pagar la luz o que podemos pagar el gas, nos sentimos muchas veces en situación privilegiada frente a los jubilados, frente a un montón de gente que lamentablemente no sabe cómo llegar a fin de mes, que tiene que hacer malabares para poder pagar la luz o el gas o poder comer las 4 comidas. Digo. Entonces es muy importante no perder nunca la sensibilidad y poder trabajar desde nuestro lugar, quienes estamos en esto,
para justamente garantizarle derechos a nuestros vecinos y vecinas. La verdad que quiero hacer un paréntesis también para saludar y felicitar a los bomberos voluntarios, a todo el personal de la salud pública de nuestro hospital provincial, que atendió de manera rápida y con mucha eficacia el tema, digamos, pues fue obviamente un tema que podría haber desbordado tranquilamente la capacidad operativa y sin embargo estuvieron a la altura de las circunstancias. También el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estuvieron muy presentes en este hecho, ¿sí? Y bueno, agradecerles obviamente a todos ellos, al equipo de Defensa Civil de aquí de Carmen de Areco, que ha trabajado duro para recomponer la situación y obviamente hacerle llegar a las familias de los policías que lamentablemente perdieron la vida un fuerte abrazo y estamos acá a disposición y vamos a seguir luchando por esto, ¿no? Porque algunos tildan a la política como algo malo, como algo, che, no hagan política. No, la verdad que creo que tenemos, o quienes estamos en política entendemos que es cuanto más tenemos que hacer política, porque la política es esto, es tratar de buscar mejoras a la calidad de vida de nuestra población y esto es muy importante que se diga y que se avance. Iván, Martín Kranoski tiene una pregunta para hacerte. ¿Cuál es la relación con los intendentes? Hoy hubo declaraciones de Kicillof y conferencia de prensa de Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, las dos cosas sobre el tema de obras públicas, y lo que dijo Kicillof es que va a trabajar con los intendentes de todos los partidos. ¿Cuál es la relación entre ustedes, digo, más allá del gobernador y del ministro de Gobierno, la relación entre intendentes de Unión por la Patria, intendentes radicales, vecinalistas, en algún caso los del PRO? En relación con estos temas, te lo pregunto, ¿no? En temas concretos. La mía en particular es muy buena, o sea, realmente puedo decir que me llevo bien con todos, que puedo charlar con todos, de las problemáticas comunes que tenemos y también los puedo invitar a nuestra ciudad a poder llevar adelante, por ejemplo, el plan estratégico de desarrollo turístico regional, que hay partidos, está el PRO también, está el Frente Renovador, estamos nosotros, y podemos trabajar en conjunto, digamos, cuestiones que son estratégicas para nuestra región. Así que la verdad que hablo por mí, ¿no? Hablo por mí, que la verdad que no puedo decir nada de la relación que tengo con el resto de los intendentes. ¿Y eso se puede trasladar a algún plan conjunto por el tema del reclamo de la obra pública, crees? Mira, yo creo que sí, porque esto lo estamos sufriendo todos, entonces lo veo pero muy viable, sí señor. Iván, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por supuesto, lamentamos el episodio. Hay una narración allí respecto de la obra pública pendiente y lo que empieza a ocurrir, que no hay que pasar por alto sin, insisto, ser demagogos en este sentido, pero es evidente. Y por supuesto un gran abrazo a quienes trabajaron allí para tratar de abrazar de alguna manera a aquellas personas que sufrieron ese accidente. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande para ustedes y obviamente que lo digo desde la bronca, desde la impotencia, lo digo como un vecino más de nuestra ciudad, pero también con la responsabilidad de decirlo por ser el intendente. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno, el gobernador dice: el retiro del Estado es un crimen social. Y lo que ha ocurrido, insisto, hay enorme cantidad de razones por las cuales se puede dar un accidente, y un accidente de estas características, un micro que llevaba policías desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta San Nicolás, y que cuando llega al cruce de la ruta 7 nacional con la ruta provincial 51, un accidente y fallecen 4 personas, 4 policías. Ahí, perdóname, Pablo. Una obra, y cierro con esto, sí, Martín, una obra que estaba muy cerca de ser terminada, y si se hubiera continuado en esas imágenes que veíamos del año pasado, lleno de máquinas, retroexcavadoras, etcétera, etcétera, se hubieran terminado en julio. Esa obra hubiera estado completada si seguía el mismo ritmo de inversión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hubiera ocurrido el accidente? No, no se puede decir, pero sí hubiera bajado, como decía el intendente, que algo saben de casuística, hubiera bajado un porcentaje muy importante de esas posibilidades. Perdóname, Martín. Iba a decir solo eso, lo mismo que está diciendo. 90%, dijo, me impresionó. Sí, a mí también. 90%. Yo quería recordar algo. Nosotros contamos acá en QR que existe un amparo colectivo por justamente el freno que tienen obras públicas de distinto tipo.
en varios municipios de distintas provincias, no solamente en la provincia de Buenos Aires, porque así como están detenidas obras de pavimentación y de arreglo de rutas y obras viales de todo tipo, está detenida la obra de cloacas, Sí. de desagües, Mientras seguís, Irina, podemos volver a ver el paño de las distintas obras que tienen que ver con esto que está narrando Irina. ¿Sabes por qué digo esto? Porque además de la posibilidad de evitar accidentes, con estas obras públicas, las de este tenor, las que te estoy diciendo, las que incluso también, por ejemplo, en lugares de zonas aledañas a ríos, podrían evitar derrumbes, por ejemplo, ¿no? Lo que se evitarían son problemas de salud, ¿no? Que se están agravando por esta circunstancia, accidentes, gente que se puede electrocutar por las inundaciones. Bueno, sin contar que, o sea, suponiendo que tengan red eléctrica, ¿no? Porque Sí. también están los lugares donde no hay red eléctrica. Entonces es un problema de una complejidad enorme. Tenés un escenario de posibles, probables accidentes adicionales de tránsito, pero tenés también en este futuro inmediato probables problemas de salud, chicos que no pueden ir a la escuela cuando se inundan sus barrios, Claro. chicos que caminan descalzos, que pueden sufrir accidentes de todo tipo. ¿En qué planilla de Excel pones todo lo que está diciendo Irina Hauser? ¿En qué planilla decís, qué planilla de Excel mirás y decís, no, todo esto no porque no me da el número? Y eventualmente yo insisto con esto, porque esto genera, si vos tenés mejor infraestructura, si tenés una sociedad, un municipio más pudiente, con mejor atención en salud, con mejor escuela, con no solamente escuelas, sino también escuelas técnicas, por ejemplo, bueno, eso fomenta también la actividad económica. Flor, seguramente lo habrás analizado en muchas oportunidades. Y eso te viene de manera indirecta, así que ni siquiera hay una razón económica detrás de esto, en obras que le faltaba un 10% para ser completadas. Es un capricho ideológico. Es la lógica de que el Estado no tiene que intervenir en absolutamente nada. Es la lógica de que el mercado es el que se tiene que encargar de todo lo que pueda encargarse. Pero lo que estamos viendo es que ese relato no cierra porque no llega a esos sectores, el sector privado. Hay sectores, hay en determinados barrios, hay en determinadas obras que quizás no son lo suficientemente rentables para que la haga el sector privado, donde sí o sí tiene que llegar al sector público. Cierro con algo muy cortito. Hoy en Córdoba, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, junto con el ministro de Economía y la Secretaría de Energía, inauguraron la reversión del gasoducto norte, que va a permitir, entre otras cosas, ahorrar $1.000 millones. ¿Sabes lo que dijeron en esa conferencia? ¿Qué dijeron? Que posiblemente va a ser la única obra pública que va a hacer el gobierno nacional. O sea, la última, saluden a la obra pública que se va. Pública, la única. Gracias, Flor, Irina y Martín. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la primera tanda de QR en este lunes por la noche. Al regresar nos metemos en las elecciones de Estados Unidos. Muy pocas horas para que comience la elección presencial. Vamos a ver cuál es el clima allí en Estados Unidos y el análisis de la mesa. Dale. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. En La Rioja tenemos nueva constitución. Más federal, moderna, inclusiva, participativa, que consagra derechos para todas y todos. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios. Con Marco Teruggi, con Franco Torquia, es periodista. La Marcha del Orgullo, todos los años, es un acontecimiento político y social, sin dudas.
tiene características muy particulares. No van a ver una sola escena en el marco de la defensa de derechos y la celebración de conquistas que no tenga una sonrisa. Ahí hay algo para observar. Pero esta parece haber sido especial. Se lo vamos a preguntar a él en un ratito, después de la tanda. No se vayan. Maybelline New York. Rompimos nuestros límites de duración. Nueva base de maquillaje. Seguimos en QR, último bloque, no por eso menos importante. Saludamos formalmente a Franco Torchia, colega. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Franco? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andan todos? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a ir compartiendo imágenes de la fiesta del orgullo del sábado. Habitualmente miren eso, entre Avenida de Mayo y entre Congreso y Plaza de Mayo. Claro. Eso es ya en el escenario principal. Sí. Ese es el escenario de Plaza de Mayo. El de Plaza de Mayo. Se parte desde ahí, desde el año 92, ¿no? Es así, esta fue la 33ª. Y se marcha por Avenida de Mayo hasta el Congreso. ¿Me dijiste 2 millones de personas? Sí. Yo tuve el honor una vez más de ser uno de los coconductores del escenario principal junto a mi colega Alejandra Malem. Y cuando a eso de las 8 de la noche recibimos la cifra, porque se demoró la marcha, quedamos fuertemente impactados. Ya el año pasado que la marcha tocó justo días antes del balotaje, había sido una marcha especialmente vigorosa. Que algo quería decir. Sí, y este año era bastante cantado a mi criterio que fuese una marcha todavía más concurrida. Ahora te voy a preguntar por qué, pero voy a replicar un diálogo que tuvimos fuera del aire. Sí. 2 millones de personas es un montón de gente. Sáquenle lo que las organizaciones de los eventos suelen sumarle. ¿Un palo y medio? Un palo. 1 millón de personas. Es más que la marcha universitaria. Sí. O sea, es un acontecimiento. ¿De qué característica? ¿De qué tipo? Yo creo que es un acontecimiento existencial. Yo creo que cada persona LGBTIQ+ es una marcha en sí misma, porque estamos instados a tener que movilizarnos como personas LGBTIQ+ desde el mismísimo momento en el que aparecemos de este lado de las cosas y tenemos que más o menos combatir por nuestra vivilidad, ¿no? Tratar de combatir, no debería ser así, no tendríamos que estar condenados permanentemente a pelear por nuestras condiciones estructurales de vida, pero esto sigue siendo así en buena medida en todo el mundo y también en la Argentina, ni hablar en un momento como este, ante un gobierno que sostiene, a mi criterio, una suerte de homofobia de Estado, no expresada en leyes, no expresada en normas, aunque sí, claro, en desmantelamiento concreto de determinadas políticas y en avances concretos, no solamente el discurso, que ya sabemos que es un discurso homofóbico, lo tenemos clarísimo, el del presidente y el de muchos funcionarios y funcionarias, sino también en aquello que no es discurso y ya es política concreta. El Ministerio de Salud trabaja en intentar derogar un artículo de la Ley de Identidad de Género que es ni más ni menos que el del sistema privado y público de salud. Está entregando muy lentamente, por no decir que no está entregando, hormonas. Esto para las identidades trans es básicamente la muerte. Está demorándose cada vez más en la entrega de antirretrovirales para combatir el VIH. No está entregando preservativos el Ministerio de Salud de la Nación. No es una manera de decir esto. Claro, entonces es interesante... No, te lo pregunto, perdón, no es una manera de decir, está ocurriendo. Está ocurriendo. Todo esto conforma a lo que vos recién decías, la homofobia como política de Estado. Yo creo que sí, porque además, vos fíjate cómo esto se fue sedimentando discursivamente desde la campaña de La Libertad Avanza y luego desde que llegó al gobierno La Libertad Avanza. No creo que sea necesario ahora, frente a ustedes y frente a tu público, recapitular todos los discursos que en este sentido ha dicho Milei, sigue diciendo y dicen los funcionarios en general, en redes sociales, pero también en ámbitos institucionales. Es permanente. La respuesta a estas 2 millones de personas
a esta contundencia, a este reclamo por una amplitud, diría yo, de vuelta existencial, hoy llegó de parte de un periodista, a mi criterio, no llegó de parte de ningún funcionario, porque Eduardo Feynman dijo al aire en La Nación Más hace horas que estamos peleando por una sociedad sin villeros ni papás putos. Yo soy padre y soy puto, como creo que ustedes saben, y como yo, por supuesto, miles de padres putos con miles de hijas y de hijos putos en no putos los hijos necesariamente, pero sí ellos los papás en la República Argentina. Esa fue la respuesta que el gobierno eligió dar. Justamente tratar de no dar una respuesta institucional, pero mandar a un periodista que responda por ello. A ver, ¿no? ¿sentís que todas estas políticas, lo que de alguna manera, esta y otras, digamos, Sí. ¿no? Pero van habilitando todo el tiempo a que algo que hasta hace un tiempo, la verdad, no era tolerable en términos de discurso público? Yo creo que ahí tenemos que pensar que nosotros, las personas LGBTIQ+, sí tuvimos que, con una continuidad casi imborrable, seguir escuchando esto a lo largo de toda nuestra vida, digamos. Hubo un tiempo en el que, por cierto, bueno, quizás la temperatura de estos discursos descendió especialmente, pero la verdad es que disueltos no estuvieron jamás. Hoy esa temperatura es mucho más fuerte, está elevadísima. Por supuesto que está completamente habilitada. La tenés en la Casa Rosada, esa Por ejemplo, claro, este bueno. es el punto. Entonces, al ser de vuelta de Estado, al ser absolutamente institucional, no sotoboche, no de pasillo, porque homofobia, lesbofobia, transodio hubo siempre en el poder político y lo va a seguir habiendo, digamos. Incluso es, hasta podríamos decir, por momentos hasta transversal a las fuerzas políticas. Independientemente de mayorías en fuerzas políticas y de minorías, bueno, esto se escucha, ¿no? Y siempre se escuchó, nosotros siempre lo escuchamos. Ahora, el punto es que, en efecto, cuando vos, como una especie de dimmer, a mí me gusta, me resulta muy operativa esa figura, ¿no? La del dimmer. Cuando vos subís la intensidad, abrís efectivamente los canales, tenés esto que tiene un impacto directo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras existencias. ¿Cómo? Bueno, este año yo estuve aquí, lo recuerdo muy bien. Para nosotros, el triple lesbicidio en el barrio de Barracas marcó un antecedente de esta era política absolutamente clave, un crimen brutal del que ni siquiera se deja constancia pública y periodística como correspondería, que fue negado como un crimen lesbodiante por el mismísimo Poder Ejecutivo, por Manuel Adorni, que lo igualó a cualquier otro crimen. Eso es gravísimo para pensar la especificidad de nuestras condiciones de vida y la especificidad de nuestras muertes. Y luego otro montón de ataques homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos, transodiantes que hay permanentemente y que no constituyen hoy noticia, porque a propósito de la intensidad, bueno, hoy en los medios, digamos, hoy Grupo Clarín prefiere tener en la primera mañana a Feynman y su homofobia y el grupo La Nación también, que yo digo esto porque de verdad ahora llegará, entiendo, un comunicado muy fuerte de la Federación Argentina LGBT respecto de lo que ocurrió hoy con Eduardo Feynman. Yo quisiera hacer un llamamiento a esas empresas, ¿no? Porque no es una omisión en un caso de corrupción, no es una operación periodística que podríamos aquí discutir si nos gusta, si no nos gusta, si es ética, si no es ética. Otra discusión, otro nivel de la discusión. Esto constituye ni más ni menos que un respeto elemental a los derechos humanos. Por eso hago una invocación a la responsabilidad empresarial. A la responsabilidad empresarial. Bueno, vamos a estar esperando esa responsabilidad empresarial. Dame Venegas Lynch. Yo sé que Franco dice, no hace falta que a nuestra audiencia, pero quizás sí, repasar de qué manera estos discursos habilitan este tipo de violencias. La respuesta en las calles el sábado, 2 millones de personas. Solo en la ciudad de Buenos Aires. Dale. Lo mismo pasa con Black Lives Matter en Estados Unidos, porque en algún momento hubo una cuestión de que se los tomaba distintos a los negros, la esclavitud, bla, 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 y cosas históricas equivocadas que nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo ahora. Estás pegando un salto y gente que no fue víctima de esos errores históricos, le estás diciendo ahora que lo tienen que pagar otras personas. Entonces forzás, en el caso de esto de los gays, trans y demás,
empezás a legislar en algunos países cosas que el tema de la inclusión, lo mismo de las mujeres, el cupo laboral, que las mujeres tienen que ser 50% hombres, 50% mujeres, entonces terminamos pasándonos hacia el otro lado, lesionando derechos de otros, porque las empresas tienen sus accionistas y sus dueños, entonces por ley le estás inculcando y metiendo como por la garganta algo que en definitiva no quieren. Terminamos pasándonos del otro lado y lesionando derechos de otros. Por errores... Y de los accionistas, sobre todo. Por errores de otro momento de otra historia que, bueno, tienen que pagar efectivamente. Otros... Sí. Te escuchamos. Claro, me encantaría que me responda por qué una travesti en la Argentina o una mujer trans vive 40 años. Esa pregunta creo que habría que hacerle. No la sabe, se la hicimos. Claro. Perdón, hoy claro, me tocó está muy bien, buenísimo que la Benny hayan hecho. Lynch, en un medio de comunicación a la mañana en Futurock. Le consultamos y él dijo, no tengo ni idea cuánto viven las personas. Claro. Y bueno, precisamente... Perdóname, Franco. Le hicieron esta pregunta a Benny Lynch. Le hicimos la pregunta y dijo, no tengo ni idea cuánto viven. Bien. O sea, habla sobre algo que pontifica sobre algo que desconoce. Absolutamente nada. Claro. Bueno, hay un problema, perdón, acá me parece de fondo, que es lo que hablábamos antes, la famosa batalla cultural de este gobierno, que me parece que tiene, no sé cómo lo ves, como denominador común en muchos ámbitos, que es el ataque permanente a la igualdad, en cualquiera de... Sí, pero además... de su faceta, ¿no? Lo que pasa puntualmente con el género y las disidencias, más allá de que el ataque es contra la igualdad, puntualmente, a mi criterio, con el género y las disidencias, lo que pasa son dos cosas. Primero, ahí la Libertad Avanza es muy poco original. Hace lo mismo que un montón de movimientos políticos semejantes del mundo. O sea, peca de falta de originalidad. Esto lo digo especialmente porque Santiago Caputo está seguro que es original, quiero decir que es muy poco original en su repertorio. Es una copia burda de movimientos políticos, por ejemplo, de Europa del Este. En el corte se mencionó a Víctor Orbán, por ejemplo, ¿no? Bueno, la propia campaña de Estados Unidos está totalmente inundada. Es un trumpismo muy mal calcado y trasladado de manera forzada y brutal a la Argentina. Por empezar. Y en segunda instancia, porque cuando vos no podés garantizar estabilidades elementales, ni financieras, ni económicas, ni materiales, ni emocionales para tu población, prometés la falsa estabilidad del Dios, de la patria y de la familia. Que es una falsa estabilidad y que son tres instituciones que a nosotros, todos los dioses, todas las patrias, o casi todas, y toda la familia nos aniquila. A nosotros la familia nos mata. A las personas LGBTIQ+, la primera institución que nos mata es la familia. Entonces, cuando vos insistís en Dios, patria y familia, estás apelando a tres instituciones que son asesinas de la población LGBTIQ+. ¿Qué quiere decir en el último caso? ¿Cómo en último caso? Que la familia mata. ¿Qué quiere decir el último que caso? La institución familiar es la primera que nos excluye, que nos saca, al día de hoy ocurre esto en la Argentina, que nos saca de las casas por ser personas trans, incluso por ser gays, obvio, por ser lesbianas permanentemente. Nos expulsan de nuestras casas por esto. Antes, por supuesto, era más pronunciado. Hoy ocurre menos, pero ocurre. O sea, claro. Sí, pero hay unos retrocesos fenomenales, como esto. Esto es un retroceso de Estado programado, es una política de exterminio pensadísima que impacta directamente en la vida de las casas, ahora mismo adentro de esas casas. Legitima. Claro. ¿Cuál es el propósito de fondo que ves en esto? Una limpieza sexual. Dirías un eliminacionismo sexual. El argentino de bien, la Argentina normal, es una Argentina sin otro desvío que aquel que puedas hacer solo adentro de tu casa. Es una política de reenclosetamiento, una vuelta absoluta a nuestros armarios, esos mismos armarios en los que vivimos asfixiados y muy poco sobrevivimos. Yo estoy acá de milagro. Digamos, podría no estar acá. Y no es una exageración. No es una exageración. Realmente, sobre todo por generacionalmente, podría no estar acá. Tengo 48 años. Llegué un poco tarde a la pandemia del SIDA, pero podría haber sido exterminado por la pandemia del SIDA. Bueno.
Franco, ¿qué es lo que pasa todos los viernes, un minuto antes de las 12 de la noche? Nos reímos en un el montón. Picadero. Nos estamos riendo un montón. Quiero invitarlos a todos. Como nunca otra vez. Sí. Moderno Café Concert, como los de antes. Dirige Alejandro Tantanián. Gran abrazo, mandale. Sí. Y Liliana Viola escribe. Sí. Con Juanpi Mirabel y Diego Penelas. Es un café concert, como no se hace en Buenos Aires hace mucho tiempo, que quisimos hacer. Es de fuerte humor político y de mucha musicalidad, como se imaginan. Con entradas súper económicas, se puede subir con un trago a la sala, porque hay que disfrutarlo en medianoche con un trago, y porque creo que a pesar de todo lo que acabo de compartir con ustedes, de todas maneras era momento. Por un lado, de que vuelva el humor político, porque no entiendo por qué no hay humor político. Nadie hace humor político. Nadie se ríe más. Bien. Sintomático, raro, por lo menos raro, ¿no? Miedo, no sé, podemos establecer muchas hipótesis, pero por lo menos es raro. Y la segunda cuestión que me parece central, y por eso hacemos esto, también es que, bueno, tenemos que poder divertirnos, ¿no? Tenemos que poder realmente divertirnos y encontrarle la vuelta a un momento que es sumamente angustiante. Todos los viernes, un minuto antes de las 12 de la noche en el Picadero, los viernes de noviembre. Gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias Pablo, gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Mañana, recuerden, programa especial a las 9 de la noche. Conduce Fabián Doman, cobertura de las elecciones en Estados Unidos. Estaremos participando, por supuesto, también. Quédense, viene Babi Checopar para hacer Basta Babi aquí en A24 y nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día. Pasen bien. Cuando vos desarticulaste el sistema médico, automáticamente la salud empiezan a discutir abogados y economistas. Tienen su rol, obviamente, porque todos tenemos que discutir sobre este punto. Pero hay cuestiones técnicas que son muy delicadas y que después se ve en las resoluciones. Bueno, los pobres es una de las... de vida, querido. Es una de las grandes... ¿Quién hace las compras en tu casa? Las compras en mi casa las hace mi mujer. Media porción del electorado de Milei votó sus ideas y otra media porción se sumó en el balotaje para apoyarlo y sacar al kirchnerismo. Lo votamos para que lo saquen, no para que lo traiga de vuelta. Lo importante sería que el decreto quedara vigente en la medida que hubiera un planteo razonable del Ejecutivo. Pero bueno, algunos gobiernos lo han utilizado como un mecanismo para la sustitución del Congreso. Este es el debate que está planteado. El presidente hace de esto, sobre todo mintiendo, hace de esto su estrategia política, su táctica política. Insisto, pero apela a confundir a la opinión pública. Hay algo más sencillo, me parece, que podrían hacer los intendentes o, en este caso, los legisladores del PRO, que es reclamarle directo al presidente, sin una mediación a través del gobernador, que ya lo viene haciendo. Sobre todo teniendo en cuenta que el PRO es una fuerza que cogobierna en el gobierno nacional. Nosotros creemos que la democracia está en jaque, que está en peligro, porque él él es un aspirante autócrata. Veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta aquí toda una enorme zona productiva del agro. Muchas silobolsas vimos, ¿no? O sea, vimos gente que todavía no liquidó. Pero bueno, no importa, es un detalle. En el caso esto de los gays, trans y demás, empezás a legislar en algunos países cosas que el tema de la inclusión, lo mismo de las mujeres, el cupo laboral, que las mujeres tienen que ser 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, por ley le estás inculcando y metiendo por la garganta algo que en definitiva no quieren.